Muy buenas mis hermanos, feliz domingo para todos como siempre. Hoy vamos a seguir con la palabra de Dios dando mensaje de vida eterna, mensaje de fortaleza, mensaje de paz para aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como el dueño y el salvador de sus vidas. Esperemos que este mensaje lo ayude para bien, para que den el paso y acepten a Cristo como su salvador, porque en él tenemos la vida y la paz que necesitamos bajo el cielo de Dios. Eh, Hoy seguimos dando palabra de este libro maravilloso llamado Biblia, en la cual nos enseña lo que es bueno y agradable para nuestro espíritu, pero también nos enseña lo que es malo y no agradable a nuestro espíritu, el cual mora en nosotros. También la palabra de Dios nos da la enseñanza que hay recompensa de los que hacen el bien y los que hacen el mal. Cuando vamos a Romanos 2, capítulos de 6 al Romanos capítulos 2, versículos del 6 al 10 nos dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, que somos nosotros. Bueno, ya no somos gentiles, somos en Cristo ya. Versículo 10, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Aquí vemos la recompensa que tienen los que hacen el bien y lo que hacen lo que hacen lo malo. Ahora, el que hace el mal tiene la oportunidad de arrepentirse de su maldad. Pero el que hace el bien debe de mantenerse firme haciendo el bien. En Ezequiel 34 lo habla muy bien, perfectamente sobre eso. No solamente empezar haciendo el bien y terminar haciendo el mal, perecerás. Pero si termina también haciendo el mal, pero haces el bien al final, vivirás. Ezequiel lo habla perfectamente, creo que capítulo 34, 33, por ahí está, mis hermanos. Seguimos. También su palabra nos enseña que es guía para caminar en la disciplina de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 17 nos dice: el que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la reprensión hace errar. El que cuida la disciplina va en el camino correcto, va en el camino directamente a donde Dios quiere que vayamos, a su presencia. Pero si tú olvidas la disciplina, lamentablemente perecerás en el camino, perecerás en el camino. Y el que guarda la disciplina es sabio. El que guarda la disciplina y acepta la disciplina es sabio, pero el que no la acepta vive errando porque es un necio. Es un necio. Y el necio no entiende los designios de Dios. Seguimos, porque sobre todo su palabra nos enseña y nos lleva al arrepentimiento. Al arrepentimiento, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña lo que es el arrepentimiento cuando no estamos actuando correctamente, como Dios quiere que actuemos. Ya vemos, la palabra nos enseña desde el principio que la Biblia se basa en la obediencia. Y ya después del pecado de Adán y Eva, nos llama también desde el principio de que Dios puso al hombre en la tierra. Después que pecamos, Dios llama al arrepentimiento porque es una constante vida a redimirse del pecado, a la remisión. Vemos dos hombres importantes que vinieron aquí a la tierra y predicaron. Uno es el Rey de Reyes y el otro fue su testigo,
quien se llama Juan el Bautista. Lo primero que salió de la boca de Juan el Bautista fue arrepiéntanse y den fruto del arrepentimiento. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 3, versículo 3 y el versículo 8, de Juan el Bautista llamando al arrepentimiento. Y Jesús, cuando empezó su obra aquí en la tierra, su misión a predicar la palabra, en Mateo capítulo 4, versículo 17, la primera palabra que sale es arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca, está entre ustedes. Es lo primero que Jesús dice cuando empieza su obra aquí en la tierra de predicar el evangelio. El arrepentimiento, mis hermanos, es muy importante y ahora voy a explicar un poco por qué este mensaje lo he titulado, ahora lo verán. También Proverbios capítulo 4, 20 y 22. Proverbios 4, versículo 20 al 22 nos enseña también y dice: Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida. La palabra de Dios es vida y es espíritu, porque ellos son vida a los que los hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aquí vemos que la palabra de Dios nos enseña a hacer el bien y también nos evita hacer el mal, porque nos lo enseña también. Y cada cosa trae su recompensa. Nos enseña la palabra que es guía y disciplina. Nos enseña también que es arrepentimiento y nos lleva a la vida. Y nos lleva a la vida. Seguimos con el mensaje. El mensaje de hoy lo he titulado Arrepiéntete o perecerás. Arrepiéntete o perecerás es llamado el mensaje de hoy. Y es muy importante que nos arrepintamos, mis hermanos, porque vamos a ver muchas cosas de aquellos que no se arrepienten y lo que puede pasar. Y ya lo vimos en el capítulo 2 de Romanos, versículos de 6 al 10, los que no se arrepienten, ¿qué le pasará? La ira de Dios estará sobre ellos. Por eso, mientras tú estés vivo, tiene la bendición de arrepentirte, así como hizo el ladrón en la cruz, pero no piense como hizo el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz es un ejemplo que Dios quiso poner de que da igual lo que tú peques, si vienes y te arrepientes verdaderamente y das a Cristo como el Señor y Salvador, serás salvo. Serás salvo. Romanos 19, 10 lo explica muy bien. Será salvo. Pero no digamos en nuestro corazón, no, a última hora, cuando esté agonizando, me arrepentiré. No puedes engañar a Dios jamás. Gálatas 6, versículos 7 y 8 habla claramente de eso. No puedes engañar a Dios, porque si lo haces con ese método, perecerás. Arrepiéntete de todo corazón. Y dice, ahora bien, hermanos, ¿por qué he titulado este mensaje Arrepiéntete o perecerás? Porque el arrepentimiento o arrepentirse es un paso fundamental para tener un cambio en nuestras vidas, lo cual nos ayudará a caminar en la luz y no en las tinieblas. Ahora bien, hay un arrepentimiento que muchas personas lo quieren hacer por sí mismo, pero al final ese arrepentimiento no es válido, porque tarde o temprano caerás. Te puedes arrepentir de fumar, de alcoholizarte, de robar, de matar. Digo, hoy no mato. No. Olvídate que vendrán un mes o 6 meses, hasta un año, no matas a nadie, pero al final acabará matando. ¿Por qué? Porque el único arrepentimiento verdadero es cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, que ya viene el Espíritu Santo en ti y mora en ti, y ya tú tienes un cambio en tu vida. Y Juan 15:5 nos enseña que apartado de Cristo nada podemos hacer. El arrepentimiento fuera de Cristo no es válido, porque caerás. Aún siendo de Cristo, caemos. Imagínate que tú te quieres arrepentir fuera de Cristo. Caerás. Tarde o temprano vas a caer. Del primer problema que tengas, caerás, mis hermanos. Caerás.
Ahora, vamos siguiendo el mensaje. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento o arrepiéntete, de la forma que lo quiera decir, tanto en griego como en hebreo? En griego es la palabra metanoia y la palabra metanoia, M-E-T-A-N-O-I-A, griego metanoia, arrepentimiento. Y en hebreo es shub, S-H-U-B pequeña, shub. ¿Qué quiere decir? Cambio de mente, cambio de mente, cambio de mente. Porque meta, la palabra meta quiere decir cambio y nous, mente, cambio de mente, cambio de corazón. Tú te alejas del orgullo, te alejas del pecado, pero te acerca a Dios y busca la santidad. Ahora bien, ¿quién nos da ese acercamiento a Dios? Vamos a Juan 14, versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. El único que te acerca a Dios es Jesucristo, su Hijo enviado. Nadie puede ir a Dios directamente, no. Su Hijo enviado, Jesucristo, es el que te acerca a Dios. Es el que te acerca a Dios. Es el único camino que te puede llevar a la presencia de Dios. Es Jesucristo, mis hermanos. Es el único que te acerca a Dios. En Primera de Pedro también, Primera de Pedro nos enseña también que caminemos igual como aquel que nos llamó en santidad y que caminemos en santidad en toda nuestra manera de vivir, porque dice su palabra, sean santos porque yo soy santo. Quiere hablar aquí que tenemos que caminar semejante a Dios, porque Él es el santo, semejante a Cristo, porque el Padre y el uno son lo mismo, santo. Por eso él nos santificó con su muerte en la cruz. Él nos justificó, nos santificó y nos va a glorificar cuando venga a por su iglesia en los lugares celestiales. Estaremos con Él. Isaías capítulo 8, versículo 13 también habla de eso mismo, que tratemos a Dios como el santo que tenemos de nosotros, el santo que nos protege. Isaías 8:13. Ya hablamos un poco, mis hermanos, de arrepentimiento. Le dijimos metanoia en griego y shub en hebreo, que se quiere decir cambio de mente, cambio del corazón, alejándose de lo mundano, de lo que es todo orgullo, pecado, y acercarse a Dios y buscando la santidad, la cual dije viene de Cristo. Ahora vamos a la palabra, buscar la palabra perecer. La palabra perecer en hebreo es lamut, L-A-M-U-T, que quiere decir cesar de vivir. Cesar de vivir. Y en griego es petaíno. En griego petaíno, que significa lo mismo, porque la Biblia fue traducida del hebreo y el griego. Entonces siempre las personas que queremos investigar más profundo vamos al hebreo o podemos traducirla también en griego, cierta palabra, no todo. No todo. Entonces sabemos que lamut y petaínos es perecer, pero es cesar de vivir. En Judas, versículo 11, nos ayuda bastante Judas, versículo 11. De los que perecieron, como solamente tiene Judas un solo capítulo, de aquellos que perecieron porque no se arrepintieron de su mala manera de vivir. Y dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la insurrección de Coré.
Caín, todos aquellos que matan a su prójimo tienen el espíritu de Caín. Todos los vanidosos y codiciosos tienen el espíritu de Balaán. Y todos aquellos que son enchinchadores, que dividen la familia, el matrimonio, que dividen las congregaciones, que quieren dividir a un pueblo, tienen el corazón y el espíritu de Coré. Coré quiso dividir a Israel y ponerlo en contra de Moisés. A Dios, a Coré, a Datán y a Abidán, lo agarró, abrió la tierra y se lo tragó a todos con mujeres y niños. ¿Por qué? Porque quiso dividir al pueblo de Israel. Por eso Caín en ningún momento tomó la palabra y en ningún momento le dijo a Dios, Señor, perdóname, me arrepiento de la muerte de mi hermano. En ningún momento. Pero lo dejó errante en la tierra. Por eso los asesinos viven errante en la tierra, viven huyendo de la justicia. ¿Qué lleva a la vanidad? Lleva a la muerte. Balaam murió a espada, lo podemos ver. Lo de Caín lo vemos en Génesis 4. Lo de Coret lo vemos en Números capítulo 16. Y la muerte de Balaam lo podemos ver en Números capítulo 31, versículo 7, 8 y el versículo 16 del mismo capítulo 31 de Números. Entonces, la codicia, los ambiciosos que por dinero hacen lo que sea, tienen el espíritu del falso profeta Balaam. Los que dividen, los que son, los que llevan y traen, los que son hinchichadores y los que hablan a la espalda, tienen el espíritu de Coré, ese corazón de división, corazón malvado, corazón hipócrita. Entonces, aquellos que no se arrepienten de su forma de vivir, de su mala manera de vivir, claramente perecerán, cesarán de vivir. Pero hay una cosa, mis hermanos, que ahora vamos a verlo en Lucas. En Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 5. En Lucas, capítulo 13, del 1 al 5, vemos un pasaje muy hermoso y muy importante para nosotros, que a veces vivimos equivocados. Y vamos a leerlo. Lucas capítulo 13 del 1 al 5 y dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificio en el templo. ¿Piensan? Y Jesús le contestó, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús, ¿por eso sufrieron tales muertes? Dice Jesús, de ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Sigue Jesús. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Mis hermanos, aquí hay varias enseñanzas, pero el Espíritu Santo me dice que abre de dos. Esta gente que viene a preguntar a Jesús de aquellos que murieron, iban de santos, de intachables, pero ante Dios nadie es intachable. Solamente el sublime es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señor. Y venían, mira Jesús, cómo murieron eso. Qué bien se lo merecían por pecadores. Jesús le dijo, si tú no te arrepientes de tu pecado, también perecerá igual que ellos. Pero Jesús está hablando ahí del perecer, no de la muerte física natural, sino de perecer espiritual, de tu alma. Aquí está hablando Jesús de eso, de perecer tu alma. Y Jesús nos enseña también de que ¿de qué te vale ganarte el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te vale tener tanta fama en el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te vale tener tanto dinero si pierdes tu alma? ¿De qué te vale tener 1000 mujeres si pierdes tu alma? Entonces no podemos también juzgar, porque en Israel los judíos tenían una costumbre de cuando una gente, un ejemplo, nacía ciego o tenía problemas, una enfermedad física, decían que era por los pecados de sus padres, pero cuando vamos a Juan, capítulo 9, de 2 al 3, vemos que no es así. Cuando Jesús cura al ciego en Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 3, lo podemos ver.
Y vemos que Jesús le dice, no, ni su padre, ni sus padres pecaron, ni él, sino para que la obra de Dios sea manifestada. Entonces, no todo el tiempo las personas que mueren trágicamente es porque hizo algo malo. No es así. Jesús lo está hablando aquí de que todo aquel que no se arrepienta morirá, perecerá para siempre. Para siempre. No podemos juzgar a una persona porque murió de tal manera y decir, eso se lo merecía porque era tal y tal y tal y tal. ¿Y tú? ¿O qué tú crees? Que porque tú te robes 5 pesos y otro se robe 1 millón, ¿tú eres más serio? No, para Dios tú eres un ladrón. Romanos 2, versículo 11. Para Dios no hay acepción de personas, mis hermanos. Si tú eres asesino, tú puedes matar 10 y mata a uno, tú eres un asesino igual también. Incluso hasta con el pensamiento eres asesino. Mateo 5, Jesús lo explica totalmente bien en el Sermón del Monte. Otra enseñanza, que tenemos eso en la mente todo el tiempo, que si un agente muere trágicamente o cualquier manera muere, Dios lo tiene en la gloria. No, mis hermanos. Dice aquí, todo aquel que no se arrepienta perecerá. ¿Y quién es el que da el arrepentimiento verdadero? Es Jesucristo. Nadie que muera fuera de Cristo verá la gloria de Dios. Muera como quiera, te puede como un león, te puede como un tiburón, lamentablemente te puede pasar un carro por encima, o de cualquier enfermedad trágica, de cáncer, de VIH, de cualquier cosa. Si muere fuera de Cristo, perecerá. También lo quiero enseñar esto aquí. Por eso digo que el arrepentimiento es fundamental en nuestras vidas. Pero el arrepentimiento espiritual, no el natural que queremos hacer nosotros por nuestra propia fuerza, no. Porque sabemos lo que le dije en Juan 15:5. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Entonces ese es el arrepentimiento espiritual, el cual nos lo da Cristo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese es el arrepentimiento verdadero, el espiritual. No juzguemos porque una gente muera terriblemente. Tú no eres más santo que esa persona. Tú también eres un pecador. No tengas ese espíritu de fariseo. Aquí no se saben las personas que vinieron a contarle a Cristo esas cosas. Otros dicen que son fariseos, otros dicen que son personas comunes, pero cualquier cosa que sea, no debe de juzgar a una gente porque murió de tal manera. Porque también si tú no te arrepientes, de la forma que mueras, perecerá. También no se crean porque una gente murió trágicamente, ay mi Dios, que mal murió, va al reino de los cielos. No, todo el que muera fuera de Cristo, perecerá. ¿Por qué? Porque no murió arrepentido de sus pecados. No murió arrepentido de sus pecados, mis hermanos. Vamos también a la iglesia a las iglesias de Apocalipsis para seguir. Ahí son 7 iglesias y a 5 iglesias Jesús le manda el arrepentimiento. Si no se arrepentieran esas 5, iban a tener males peores. Iban a tener muy malas consecuencias. ¿Cuáles son las 5 que Jesús le mandó arrepentimiento? A Éfeso, a Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. Y la Odisea le mandó al arrepentimiento. Solo Esmirna y Filadelfia eran iglesias que actuaban conforme al corazón que Cristo quiere que tengamos su congregación. Entonces nosotros debemos caminar como congregación, como Esmirna y Filadelfia. Ahora, tú particular, como un cristiano particular, en singular, debe de caminar como Esmirna y Filadelfia. Y así tú estás haciendo lo correcto ante nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dio su vida en la cruz, mis hermanos. No fue un juguete que murió en la cruz. Me lo digo yo mismo también, que también soy débil en muchas cosas, mis hermanos. Que necesito fortaleza y también que oren por mí también los que escuchen este mensaje de hoy. Porque yo también necesito fortaleza porque caigo en muchas cosas, mis hermanos, lo cual en este proceso de santidad le pido a Dios que me vaya quitando esas cosas poco a poco. Acuérdense que también en Juan 15 Él nos dice que Dios es que Él nos poda a nosotros. Dios nos poda a nosotros. Nosotros estamos atados a la vid verdadera, quien es Jesucristo.
Pero Dios es el que poda el árbol. Él quita esas raíces que nos molestan y nos hacen caer y pecar contra Dios. Entonces pidamos a Dios cada día que nos pode cada día para así caminar en santidad cada día semejante a nuestro Señor Jesucristo. También, cuando vamos también a Apocalipsis capítulo 9, versículo del 20 al 21, cuando el ángel toca la sexta trompeta, vemos que pasaron la tercera parte de la humanidad murió, pero los que quedaron vivos no se arrepintieron del mal, sino que maldicieron a Dios. No se arrepintieron de sus homicidios, de su fornicación, adulterio, de sus robos, no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque esas personas que no se arrepienten, mis hermanos, aquel persona que viven en tinieblas y nunca se arrepintieron de vivir en las tinieblas, esa persona no está escrito en el libro de la vida. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, es un libro después que está Judas, capítulo 13, Apocalipsis, el último libro de la revelación, para los que siempre se viven soñando y revelando cosas que no entiendo, pero bueno, cada quien es como es. Y dice el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8, y le adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Cuando vengan los tiempos finales, la gran mayoría de la humanidad, la gran mayoría, va a adorar a la bestia. ¿Qué quiere decir? Que los que adoran a la bestia son los que viven en maldad, en tiniebla. Eso no están inscritos en el libro de la vida. Pero no estamos en los tiempos todavía de la gran tribulación todavía. Pero los que viven en tiniebla y no se arrepienten y mueren en tiniebla, él pues tampoco están inscritos en el libro de la vida. Si usted está inscrito en el libro de la vida, usted tarde o temprano sale de la tiniebla. Y si está en la tribulación, nunca adorará a la bestia. Porque tu libro está escrito en el libro de la vida. Y como dice Jesús en Juan 10, versículos del 28 al 30, toda la oveja mía, Dios me la dio y nadie la puede arrebatar de mis manos. Porque Dios, que es más grande que todo, me la dio. Y no perderé a ninguna. Solamente se perdió Judas, el hijo de perdición. En Apocalipsis también 20, del 11 al 5, también, Apocalipsis 20, del 11 al 5, vemos el juicio del gran trono blanco. Vemos el juicio del gran trono blanco, que nos dice, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños, quiere decir a los grandes magnates. Los grandes quiere decir los reyes, políticos importantes, gobernadores, gente importante. Los pequeños, los humildes. También hay humildes que también no verán la gloria de Dios, que serán juzgados porque no dieron la honra y murieron en tinieblas también. Así como vivieron en tinieblas, murieron en tinieblas. Tampoco están inscritos en el libro de la vida. Aquí lo vamos a ver claramente. Y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras, que lo que vimos fue en Romanos capítulo 2. Los que tienen obras buenas recibirán las cosas buenas, los que tienen la obra mala recibirán la ira de Dios. Aquí están los que tienen las obras malas, son los que están en el juicio del gran trono, del juicio del trono blanco de nuestro Señor Jesucristo. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya en el juicio del gran trono blanco, el Hades y la muerte ya serán lanzados al fuego junto con el falso profeta, con el anticristo y con Satanás. Todo al lago de fuego junto a aquellos que no recibieron a Cristo, aquellos que persiguieron su obra, aquellos que persiguieron a la iglesia, aquellos que murieron siendo ateos, que dice que Dios no existe. Esos van junto con Satanás, con el anticristo, con el falso profeta, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Seguimos, mis hermanos.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego, mis hermanos. Claramente, el que muere sin Cristo, muere en tiniebla, es que no está inscrito en el libro de la vida. Es el que no se arrepiente, mis hermanos. Es el que va a perecer, como dice Cristo en Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Y mis hermanos, si quieren, busquen cómo refleja en Lucas 16, del 19 al 31, lo que es el infierno, mis hermanos. Vean la historia de Lázaro, perdona, y el rico. El infierno existe para muchos que dicen que cuando muere van directamente al cielo. Ay, Dios, cójalo en su seno. No, no es Dios cójalo en su seno. Si fuera así, no mandara a Cristo entonces a morir en la cruz. Si fuera así, Cristo no hubiera venido al mundo a morir en la cruz. Entonces, esto, lo que dice la Biblia, estas palabras son verdaderas. Él lo dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no juzga a nadie. Cristo lo dice, yo no condeno a nadie. Capítulo 12 de Juan, búsquelo. Capítulo 12 de Juan, lo puede buscar. Yo no condeno a nadie. Mis palabras lo condenarán. Mis palabras los condenarán, mis hermanos. Vamos al 21 también de Apocalipsis 21, versículo 8, dice, pero para los cobardes, incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquellos que no se arrepintieron, mis hermanos, de vivir en las tinieblas. Jesús es claro en su palabra. La palabra de Dios es clara. La palabra no tiene engaño, como muchos dicen que no la entienden porque tienen que vivir en el Espíritu, tienen que vivir en Cristo para poder entender la palabra de Dios. No endurezca tu corazón cuando oiga la palabra de Dios. Ahora, Cristo nunca te va a obligar. Él dice, yo toco la puerta. Apocalipsis 3:20. Yo toco la puerta. Si tú abres, yo entro. Si tú abres, yo entro. Si no quieres abrir, me estás ignorando. Y ahora Cristo te está hablando por medio de mí. Arrepentimiento, mis hermanos, es fundamental, fundamental en nuestras vidas. Por eso el arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón, de salir del orgullo. Cuando tú no te arrepientes, es que tu orgullo carnal está aquí. Tu orgullo carnal está aquí dentro de ti, que no te deja. No, yo no necesito a Cristo para qué. Tengo un buen trabajo, yo tengo dinero en el banco, tengo una pomposa. Cuando pierdas tu alma, tu carro, la pomposa, tu trabajo, ¿qué le va a decir a Cristo? Se me chispoteó. Se fue así querer queriendo. No. Saben que no, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vengamos al arrepentimiento. Vengamos al arrepentimiento, mis hermanos. Espero que este mensaje de hoy lo haga reflexionar. El arrepentimiento, mis hermanos, que ya no se está predicando. Ahora se predica hablar en lenguas y hacer milagros. Cristo le dijo claramente a sus discípulos en el capítulo 10 de Lucas, cuando lo envió a predicar su palabra y a hacer milagros, ellos vinieron gozosos y él mismo le dijo, no se gocen por los milagros que hayan hecho, sino gócense porque el nombre suyo permanezca en Cristo en el libro de la vida. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. No es que yo predique muy bonito, no es que yo me sepa toda la Biblia, no es que yo haga milagros, no es que yo hable en lengua, es que mi nombre permanezca en el libro de la vida. Escrito ahí, firme.
Mis hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Que la luz de Jesucristo lo ilumine. Que ustedes decidan por fin aceptarlo. Aceptar a Cristo, mis hermanos, no es algo malo. No es que por eso tú ya vas a ser una bolita aquí, ya tú eres el santo de los santos, no. Pero es algo hermoso que tú, cuando tienes debilidad, tú sabes que Él está ahí, a las puertas. Y sabe que no te va a dejar solo. Aceptemos a Cristo, no tengamos miedo de lo que digan, sino que tú tendrás pena de aquellos que dicen que los cristianos esto, que los cristianos lo otro. No, lamentablemente eso viven en las tinieblas, pero tú ven a la luz. Dios lo bendiga. Hay vida en Cristo. Ven al arrepentimiento para que no perezca. Arrepentimiento espiritual, el cual solo Cristo te lo puede dar. Dios lo bendiga. Feliz domingo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.